Buenos días. Muchas gracias al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, al Consejo Nacional de Investigación en Salud de Costa Rica por haberme invitado a dar esta conferencia y a participar de estos 4 días del primer Seminario Internacional sobre Investigación con Seres Humanos y Derechos Fundamentales. Realmente para mí es un honor estar aquí. Siempre es importante poder compartir experiencias, intercambiar experiencias con otros profesionales, ya sea de mi país, de otros países, de la región y sobre todo de aquellos que están en proceso de, como nuestros países, de ir construyendo regulaciones para mejorar, promover, mejorar la calidad de la investigación. De verdad agradezco porque normalmente uno, si bien viene a dar alguna plática, compartir algunos conocimientos, alguna experiencia, la gran mayoría de las veces uno aprende mucho más de lo que puede dar, ¿no? Ya en la primera conferencia dada por el ex magistrado Rodolfo Pizarro Rocafort, realmente ha sido una conferencia muy interesante, muy profunda sobre aspectos fundamentales en la investigación. Normalmente, y lo compartía en el break, algunos de nuestros países a veces no tiene ese espacio para poder reflexionar o para poder discutir temas fundamentales de la investigación que son importantes justamente para generar un marco que haga que la investigación vaya por buen camino y de manera sostenible, ¿no? Muchas veces nos concentramos en aspectos más mediáticos, más concretos, sin generar un marco, una ley, un marco regulatorio que involucre a toda la investigación. Es así que en pocos países en general en la región tienen un marco legal amplio y sino más bien aspectos específicos regulatorios, ¿no? Para empezar, a mí me han encargado tocar este tema de investigación no intervencional u observacional. Yo trabajo desde hace más de 10 años en temas regulatorios, de medicamentos, investigación, ensayos clínicos. Desde hace 2 años estoy en el Instituto Nacional de Salud, antes he estado en la Autoridad Nacional de Medicamentos, viendo el tema de eficacia y seguridad para autorizar nuevos productos biológicos, trabajando en colaboración con otros profesionales de la región. Y la mirada que voy a dar a este tema es desde mi perspectiva personal como un profesional que ha estado involucrado en ciencia, pero lo que es la ciencia regulatoria propiamente, ¿no? Voy a tocar aspectos inevitablemente técnicos, específicos, sobre estudios observacionales, pero también voy a darle una mirada de quien se ve en la necesidad de confrontarse con lo que significa un estudio observacional, a diferencia de, o no intervencional, a diferencia de un estudio intervencional. Me gustaría saber, antes de empezar, ¿cuántos son profesionales de la salud acá en esta sala? ¿Pueden levantar la mano, por favor? Bueno, según me dijeron, es correcto, Román, el 80% más o menos. El resto, supongo, son abogados y otras carreras no relacionadas a profesionales de la salud. ¿Cuántos son abogados? Disculpen. Bueno, son menos, ¿no? Pero está bien. Entonces, voy a tocar algunos de estos aspectos. La presentación no es muy larga, es relativamente corta y espero que podamos tener preguntas para abordar algunos temas que puedan ser de interés en base al objetivo que justamente tiene este seminario. Me parece importante y es
éticamente correcto, decir pues ciertamente que el contenido de las presentaciones son opiniones propias y no necesariamente de mi institución donde trabajo. No se ve bien, este es el Instituto Nacional de Salud. Yo trabajo en una de las oficinas generales, que es una oficina asesora a la jefatura. El Instituto Nacional tiene 4 oficinas asesoras administrativas, la mía está relacionada a temas de investigación, y 6 centros nacionales con los cuales yo interactúo en temas de investigación, transferencia tecnológica, capacitación, que son Centro de Nutrición, Salud Intercultural, Centro Nacional de Salud Pública, Centro de Productos Biológicos, Centro de Control de Calidad. Y por ahí creo que no veo bien, debe faltarme alguno. Entonces, el instituto es un órgano público ejecutor desconcentrado del Ministerio de Salud, depende del Ministerio de Economía y Finanzas, maneja su partida propia. En ese sentido, tiene cierta independencia para poder ejecutar ciertas actividades a diferencia de los órganos de línea. Esta es la OIT. La OIT es la oficina donde trabajo. Tenemos 2 oficinas ejecutivas, la Oficina Ejecutiva de Investigación y la Oficina Ejecutiva de Capacitación y Transferencia Tecnológica. Quiero presentarle un poco esto porque es el quehacer de lo que yo hago y a lo mejor eso puede redundar en algunas preguntas relacionadas. La Oficina Ejecutiva de Investigación, en esta oficina hay un equipo más o menos de 20 personas que se constituye como la Autoridad Nacional de Regulación de Ensayos Clínicos, ¿no? En base a un reglamento. Esta es una oficina sui generis en todo el instituto, es una oficina totalmente regulatoria. Hay 2 equipos que autorizan los ensayos clínicos y el otro realiza las inspecciones en buenas prácticas clínicas. Hay uno que se encarga de ver los eventos adversos relacionados a los ensayos clínicos. Hay un área de investigación en salud que se encarga de asesoría en investigación, asesoría en ética en investigación, políticas, lineamientos y realiza supervisiones a los estudios que se hacen en el instituto por los diferentes centros. De la OIT depende un comité de investigación. En el Instituto Nacional, los estudios que realiza el instituto, sean institucionales, colaborativos, pasan por 2 instancias, un comité de investigación que depende de mi oficina y un comité de ética que depende de la jefatura. En la otra oficina se realiza gestión de patentes, estamos en proceso en unos 5 o 6 patentes, producto de investigaciones propias, aspecto de transferencia tecnológica, capacitación, rotaciones, pasantías y prácticas. En próximo mes espero que ya podamos tener listo el sistema de registro de investigaciones en salud, que es un registro de estudios que no son ensayos clínicos, es un registro voluntario. Esperemos que en 1 o 2 meses ya el registro de ensayos clínicos nuestro pase a ser un registro primario de la OMS, ya ha pasado todos los filtros, falta un tema específico, y en general estamos terminando de hacer un nuevo sistema de gestión de la investigación, de estudios del instituto, con el fin de hacer el proceso mucho más ágil, eficiente en el proceso de aprobación de los estudios, y teniendo un comité mucho mejor capacitado como el que hemos estado trabajando, ¿no? Esta es la página de ensayos clínicos actual y pasamos al tema específico que nos convoca. Quisiera antes señalar algunas premisas que me parecían importantes al abordar este tema de investigación en general, ya sea no intervencional o intervencional. El primero es, y desde la perspectiva siempre de regulatoria, de legal propiamente, la investigación en salud es fundamental para mejorar la salud de las personas. En ese sentido se debe promover la investigación. Algo que es obvio, a veces no necesariamente es obvio. En los últimos años nosotros hemos pasado también por un proceso de estar madurando una investigación
en el cual busquemos consensos. No es fácil a veces generar consensos, ustedes también lo están experimentando. Es necesario generar consensos para ver qué queremos como país, no polarizar, no dividir entre los, digamos, antiindustria o proindustria, entre los que buscan ganar dinero, no buscan, sino justamente generar consenso para entender que la investigación es fundamental para la salud de la población. El objetivo de la investigación nunca debe tener primacía sobre los derechos e intereses de las personas que participan en investigación. Es algo clave. DH es la Declaración Helsinki. Se debe promover marcos legales y regulatorios que tengan en cuenta los dos aspectos anteriores, pero que sean flexibles, transparentes, predictibles. BPR me refería a lo que en regulación le llamamos buenas prácticas regulatorias o en general buenas prácticas que hagan que un sistema funcione bien, ¿no? Y que se tomen todos los resguardos para que la investigación sea de calidad y se protejan, si es un estudio intervencional, como dicen las buenas prácticas clínicas, los derechos, el bienestar de los sujetos o de los participantes. El otro tema importante en lo que hemos estado abocados en el instituto y en general muchos de la región y justamente también lo tocó el ministro el ministro de Salud de Costa Rica en su primera presentación, es el tema de la innovación, investigación e innovación para mejorar la salud de las personas, el tema investigación que redunde en generación de nuevas tecnologías y sistemas eventualmente de patentes, todos esos. Estudios observacionales no intervencionales. Como concepto general, los estudios observacionales no intervencionales se observan, ¿no? Es algo obvio, pero es importante, me parece, entender eso. A veces hay cierta confusión, a veces nos ha pasado y el sistema regulatorio nuestro es, bueno, cada sistema regulatorio es particular. En el caso de nosotros, prácticamente todos los ensayos, todos los estudios intervencionales, todos los ensayos clínicos, incluyendo el fase 4, tienen que pasar por la autoridad reguladora. Ciertamente estamos tratando de madurar un tema al respecto para que los de bajo riesgo a lo mejor no requieran pasar y se tomen todos los resguardos para proteger a los sujetos y que los datos sean válidos. Pero en general en nuestro sistema a veces no, es importante hasta legalmente establecer el límite entre qué es intervención, qué es no intervención. Algo que es importante por un tema práctico, ¿no? Algunas definiciones que las he tomado de instituciones de prestigio, por ejemplo el Instituto Nacional de Cáncer en los Estados Unidos, es un tipo de estudio en el que los individuos son observados o ciertas variables de interés son medidas, ningún intento es realizado que afecte los resultados de estas variables, no sea tratamiento. En el clinicaltrials.gov, que es una base de datos, creo que casi todo el mundo lo conoce, es una base de datos de registros de ensayos clínicos del gobierno americano, realizada o promovida por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos en coordinación con la FDA, que es la autoridad reguladora de medicamentos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, la definición que ellos señalan que en un estudio observacional los investigadores evalúan variables de interés de acuerdo a un plan de investigación o protocolo. Los participantes pueden recibir recibir, aquí me faltó, medicamentos o procedimientos como parte de sus cuidados médicos de rutina, pero los participantes no son asignados a intervenciones específicas por el investigador, ¿no? En general, ambos coinciden en que se observa la asignación a un tratamiento o no depende de un plan, un protocolo, ¿no? En general esas son las definiciones. Y en esa línea también va una definición de la Agencia Europea de Medicamentos que me he permitido tocar. Ellos también tienen, de acuerdo a sus regulaciones, aspectos específicos que quieren tocar y me parece haber visto un slide del profesor Rodolfo Pisa al respecto en cuanto a los estudios post-autorización. Esta definición es tomada de una guía de buenas prácticas de farmacovigilancia que se titula Estudios post-autorización, justamente, ¿no? El módulo 8 de un documento, una guía de la Agencia Europea de Medicamentos. Dice, un estudio no intervencional es aquel donde el producto se prescribe de acuerdo a la práctica médica y en las condiciones autorizadas en su registro sanitario,
coma, no es o, ¿no? Es también. La asignación del paciente a una estrategia terapéutica no está decidida de antemano por el protocolo. La prescripción del medicamento está claramente separada de la decisión de incluir al paciente en el estudio. Un estudio no intervencional u observacional está definido por su metodología y no por sus objetivos científicos. Un ensayo clínico puede ser con un estudio con medicamentos o dispositivos médicos ciertamente que están autorizados o no autorizados. Incluso hay ensayos clínicos que se realizan con medicamentos o dispositivos y que se usan en el ensayo clínico en las mismas condiciones en las cuales ha sido autorizado. ¿Por qué? La razón de la diferencia básicamente está en el diseño del estudio, ¿no? La asignación del tratamiento depende, está definido, en el protocolo, no a priori. Un estudio observacional se observa, ¿no? Entonces, en resumen, a ver, voy a regresar. Ahí está. Entonces, un estudio observacional se observa, ¿no? Se observa, no hay el diseño no implica una asignación de tratamiento a un grupo determinado, ya sea para recibir en este caso estoy hablando quisiera enfocarme un poco en el tema de medicamentos, dispositivos, ¿no? Entonces, no se asigna previamente el protocolo una terapia, ¿no? Un tratamiento específico. Son algunas definiciones que en general tienen un elemento común. Los estudios observacionales tienen algunas ventajas. Si bien el nivel de evidencia es menor para ciertos casos o para muchos casos que los ensayos clínicos, tienen algunas ventajas a diferencia de los ensayos clínicos, ¿no? Por ejemplo, que son, siempre se dice que es el gold estándar para justamente probar intervenciones, y es así. Los estudios observacionales proveen experiencia de usuarios en las condiciones usuales de uso, a diferencia de un ensayo clínico. Es decir, yo puedo valorar el uso de un medicamento, la adherencia de un medicamento de diferentes maneras o en las condiciones usuales de uso. Entonces, lo otro es que puedo evaluar grandes poblaciones, ¿no? Un ensayo clínico de por sí es caro, acá en cualquier lado, es un estudio costoso, ¿no? Entonces, muchas veces los estudios observacionales sí me pueden inferir algunos resultados de manera más sencilla a menor costo. Pueden proveer información oportuna en base a experiencia acumulada. Si yo quiero recabar alguna información rápida sobre algún problema sanitario, sobre digamos, el impacto en la seguridad de la prescripción de un medicamento, puedo hacer de inicio un estudio observacional, ¿no? Si yo quiero saber si un medicamento resultó en agranulocitosis, en una disminución de los glóbulos blancos en la médula ósea, entonces puedo hacer un estudio, por ejemplo, observacional, un caso control, que me permita rápidamente inferir algunos resultados preliminares, ¿no? O simplemente algunos resultados concluyentes porque éticamente no podría hacer un diseño de ensayo clínico en algunos casos. Algunas desventajas: no establece causalidad. Los ensayos clínicos generalmente sí establecen causalidad y ayuda a eso. Los estudios observacionales establecen asociación. Hay diversos factores confusores entre el efecto y el factor. Entonces, ahora voy a explicar eso del efecto y el factor rápidamente. Me estoy enfocando rápidamente en los que son tres tipos de estudios observacionales, que son los más comunes: estudio de cohorte, estudio caso-control, estudio transversal. Cada uno de estos estudios se diferencian por el diseño y la forma como se estudia el factor y el efecto. Vayamos al punto. Entonces, un factor es puede ser una variable de interés que yo quiero estudiar, ¿no? Puede ser diabetes,
un medicamento, la exposición a un medicamento, y el efecto es lo que puede causar o no la exposición de esta condición o la exposición a un medicamento. Entonces, ¿la diabetes puede causar demencia? Sí o no, niveles aumentados de glucosa o no. Hace, me parece, algunos años, creo 1 o 2, salió un estudio en el New England donde la conclusión era que niveles elevados de glucosa en pacientes diabéticos podría estar asociado a un riesgo mayor de demencia. Y justamente era un estudio de cohortes que es el que se había publicado en el New England, ¿no? ¿La pioglitazona está asociada a cáncer de vejiga o no? Han habido varios estudios, caso control, a partir de estudiar pacientes con cáncer de vejiga y ver si habían consumido o no pioglitazona, que es un medicamento de síntesis química. Pero entre el factor y el efecto pueden haber muchos factores confusores, ¿no? Es decir, ¿la diabetes puede estar asociada a la demencia? Tengo que controlar pues, si a lo mejor en muchos pacientes tienen familiares, asumiendo que esto sea un factor de riesgo para la demencia, familiares con padres que han tenido antecedentes de demencia, ¿no? O Alzheimer, o a lo mejor tienen algunas condiciones adicionales que contribuyen a tener demencia o cáncer de vejiga. A lo mejor los que consumen pioglitazona también son fumadores. Entonces, el fumar o no puede ser una variable que interviene. Entonces, en los estudios observacionales tengo que lidiar de todas maneras con otros factores, los cuales en el diseño se tienen que ajustar. No voy a discutir de manera específica eso, pero de manera general establecer que entre el factor y el efecto pueden haber algunas variables confusoras que se tienen que verificar, se tienen que controlar, a diferencia de un estudio intervencional, donde a priori yo controlo la asignación del tratamiento y trabajo con grupos similares, ¿no? La aleatorización y el cegamiento me garantizan justamente evitar a disminuir al mínimo el tema de las variables confusoras. Y seguro ya lo van a tocar en el resto de la tarde cuando toquen el tema de ensayos clínicos, estudios intervencionales. Entonces, un estudio de cohorte es si se estudia del factor al efecto, es decir, yo voy a ver pacientes con diabetes, voy a medir los niveles de glucosa a lo largo de 6 años y ver quiénes desarrollan demencia o no. Es decir, voy del factor al efecto. Caso control, si se estudia del efecto al factor. Voy a coger todos los pacientes de manera sencilla, es así, hay características específicas, cojo los pacientes con cáncer de vejiga y veo hacia atrás si, digamos, tienen antecedentes de haber consumido pioglitazona en un determinado tiempo, tengo que ajustar todas las variables, por supuesto que acá hay que ver que cáncer de vejiga va a ser el caso, tengo que buscar un buen control, ¿no? Pero va en general de adelante hacia atrás. Los estudios transversales se estudia el efecto y el factor a la vez, es decir, a lo mejor tomo una foto en un determinado momento para ver qué pacientes tienen, digamos, han tenido una determinada enfermedad, un determinado factor que puede estar o no relacionado, pero no puedo a priori establecer la relación. Puedo hacer una encuesta, por ejemplo, un cuestionario, y ahí el factor y el efecto se confunden porque se miden a la misma vez. Y hay que tener cuidado en este caso, en el tema sobre todo de cuál es primero, el factor o el efecto. Este es un estudio de cohorte, donde, por ejemplo, yo sigo pacientes que están expuestos a un factor y que no están expuestos a un factor. Típico es el tema del tabaco. Sigo pacientes que pueden estar, no es que les dé a algunos tabaco y a otros no, simplemente sigo los pacientes y veo los que estuvieron expuestos al tabaco y los que no estuvieron expuestos al tabaco, los sigo en un determinado tiempo y veré que un grupo de pacientes a lo mejor desarrollaron
cáncer de pulmón y otros no, y en el otro grupo también no desarrollaron cáncer de pulmón y desarrollaron cáncer de pulmón. Entonces, va del factor al efecto. Ese es un estudio de cohortes, ¿no? Es un estudio observacional, es un estudio dentro de los estudios observacionales, es el más potente, más que el estudio caso-control y más que el estudio transversal, ¿no? Semeja de alguna manera un ensayo clínico, aunque hay muchos factores confusores. Esto lo voy a pasar mejor, solo decir de manera general que el estudio de cohorte nos permite establecer un riesgo relativo, calculando las incidencias entre los expuestos al factor y entre los que no estuvieron expuestos. El riesgo relativo es la fuerza de asociación. Yo puedo decir, tiene 2 veces más probabilidades los que fumaron a tener cáncer que los que no. Básicamente es eso, ¿no? ¿Cuándo se puede usar un estudio de cohorte? Cuando la exposición es conocida, es decir, es mejor si sé que podría el tabaco ocasionar, en este caso ya se sabe, pero puedo estudiar otra enfermedad. Si tengo sospecha que un determinado factor puede ocasionar un efecto, es mejor, ¿no? Cuando la enfermedad entre los expuestos es alta, ¿por qué la enfermedad viene a ser el efecto? Porque rápidamente voy a tener pacientes que van a desarrollar un efecto, rápidamente voy a tener población que me va a permitir que un diseño de cohorte sea factible. Otra cosa es decir, voy a hacer un estudio de cohorte hasta esperar que tengan una enfermedad que de acá va a ser a 30 años. Es complicado, es carísimo, pero si el efecto es de corto tiempo y tiene alta prevalencia y se da, entonces es posible yo poder hacer un diseño de cohorte, ¿no? Cuando el tiempo entre la exposición y la enfermedad es relativamente corto, tiene que ver esto, y si hay financiamiento, porque siempre los estudios de cohorte requieren un seguimiento, requiere movilizar personas, todo un equipo, ¿no? Desventajas, hay un sesgo de selección. Voy a seleccionar a los grupos expuestos y no expuestos en base a algunas características. Sesgo de información, se colecta información en diferente calidad y extensión. La exposición puede cambiar en el tiempo, es decir, yo voy tomando la exposición como viene, pero esta puede ir cambiando y no necesariamente pueden ser comparables en ambos grupos. Se requiere largo seguimiento también. Este es un estudio de caso control. Ya vimos el estudio de cohorte, es el estudio más potente entre los observacionales, permite establecer riesgos relativos, es un estudio caro. El otro estudio es el caso control. Este es un estudio que ya vimos que va del efecto al factor, ¿no? Es decir, tuvieron cáncer de vejiga, no tuvieron cáncer de vejiga. Entonces veo quienes, entre los que no tuvieron cáncer de vejiga, quienes consumieron pioglitazona y quienes no consumieron pioglitazona, y entre los que tuvieron cáncer de vejiga, y entre los que no tuvieron cáncer de vejiga, quienes consumieron pioglitazona y quienes no. Entonces voy a comparar después estos porcentajes y hacer, digamos, sacar un factor que me permita inferir si es que la pioglitazona puede estar asociado o no al cáncer de vejiga. Entonces, va del efecto al factor. Es un estudio un poco más barato porque voy de frente a los pacientes que han tenido el efecto, ¿no? Y requiere, no tengo el problema del seguimiento como el otro. ¿Cuándo se puede realizar? Usualmente se realiza antes de un estudio de cohorte o ensayo clínico para identificar posibles causas. Si antes de meterme a hacer un estudio caro, que puede ser un estudio de cohorte, ensayos clínicos, puedo hacer un estudio caso control que me permita tener algunos resultados preliminares y con eso abordar de la mejor manera un estudio más potente. Tiene la ventaja que para una enfermedad se puede usar múltiples exposiciones, se usa para enfermedades raras porque se puede buscar casos. Yo no puedo hacer un estudio de cohorte para enfermedades raras, podría, pero requiere mucho dinero, es poco práctico, voy a tener que esperar hasta que se desarrolle o hasta a ver quién va a desarrollar una enfermedad. En cambio, en un caso de control puedo ir de frente a las personas que tienen la enfermedad y ver el factor. Hay sesgo de información, siempre hay que ver hacia atrás si tengo buena información o no. El riesgo de incidencia de la enfermedad no se puede medir directamente.
se mide de manera indirecta porque hay varios factores que no van a ser medidos como en el de cohorte, que voy a medirlo hacia adelante, voy a tener que mirar hacia atrás y no necesariamente voy a tener toda la información. Estudio transversal, el factor y el efecto se estudian a la vez, es una foto en un determinado momento, a diferencia del caso control en el cual voy del efecto al factor, hay una temporalidad, yo ya sé más o menos que podría encontrar algunos factores que podrían causar una enfermedad. En el caso de cohortes, yo ya sé que podría ir de los factores al efecto, pero en este caso voy a tomar una foto y no sé si el factor fue primero o el efecto fue primero. Entonces, es un estudio en el cual hay que tener mucho cuidado para inferir alguna asociación. Se puede usar para determinar prevalencias. Se puede colectar datos de factores junto con la variable o efecto de interés, proveen una foto y la variable de interés y sus características asociadas. Hay que tener cuidado con señalar asociaciones debido a que se recoge información del posible factor y efecto a la vez, que es lo que hemos dicho. Entonces, los estudios más comunes, más frecuentes, de mayor utilidad entre los observacionales, tenemos al de cohortes, caso cortor y transversal. Son estudios analíticos, ¿no? Por ejemplo, este es un caso, ¿no? Un estudio tiene como objetivo, me faltan 5 minutos, medir la adherencia al tratamiento de un producto con registro sanitario, se administrarán las mismas indicaciones. El investigador principal proporcionará el tratamiento a los grupos que sean elegibles según protocolo. ¿Es observacional o no? No, es relativamente sencillo porque el tratamiento está asignado de acuerdo a las condiciones del protocolo, ¿no? A pesar que se va a dar el tratamiento en las condiciones de autorización. Entonces, es un estudio de intervención, ¿ok? No es un estudio observacional. Un estudio contempla monitorizar reacciones adversas de un medicamento que ha sido administrado según la práctica médica. ¿Okay? Van a monitorizar reacciones adversas y también, dice el protocolo en sus criterios de inclusión, se incluirá pacientes que reciben el medicamento según criterio del investigador. Acá no hay respuesta sencilla porque hay que investigar un poco más. ¿Qué significa el criterio del investigador? Se supone que el investigador está dentro de la investigación y tiene que cumplir lo que está en el protocolo. A lo mejor el protocolo establece algún criterio específico. Si fuera así, es un estudio de intervención. Generalmente aquí puede haber una combinación entre digamos, un estudio observacional y una parte de intervención, ¿no? En general, un estudio observacional solo observa, no interviene. El que se use o no según las indicaciones aprobadas en el registro no determina si es o no intervención. Lo que determina es si es o no intervencional es el diseño. Los estudios de intervención con medicamentos requieren en general que sean revisados por un comité. Es lo mínimo que le puedo pedir, ¿ok? Es lo mínimo. No corre, no sé, se colgó. Bueno, estos, para terminar, 2 últimas láminas, algunos ya lo deben conocer. Esta es una página promovida por un grupo de consenso, por la OMS también, en el cual acá no se ve, pero hay estándares para reportar estudios observacionales, así como hay el CONSORT para reportar ensayos clínicos, está el SPIRIT para desarrollar protocolos de investigación clínica, hay estándares como es el STROBE para publicar, para reportar estudios observacionales. Esto es lo mismo, STROBE es un estándar para reportar estudios observacionales. Este es un pequeño checklist del STROBE donde dice qué cosa debiera contener un estudio observacional. Esto es importante porque también es parte de la ética, es parte de la transparencia, que se puedan reportar de manera adecuada no solo los ensayos clínicos, sino los estudios observacionales, porque pueden generar evidencia. Muchas gracias.